Uno de los temas que nos puede caer en la pregunta de literatura de la PEBAU o selectividad es la poesía desde el modernismo a la vanguardia, futurismo, ultraísmo, surrealismo, autores y obras representativas. Pues bien, el contexto histórico de finales del siglo XIX nos lleva a ver que en el último tercio del siglo XIX hay una crisis general. Se sucedieron diferentes conflictos sociales y políticos debido al aumento de los desfases sociales, la primera gran crisis capitalista y la rivalidad entre países. Todo ello junto a los movimientos obreros, al ascenso del proletariado y, por tanto, la aristocratización de la burguesía. A la filosófica, como el irracionalismo de Schopenhauer o Nietzsche, se impone una visión pesimista de la sociedad, y esto hace que surja la bohemia, un modo de vida al margen de las imposiciones sociales, cuyo epicentro fue. La situación empeora con la pérdida de las últimas colonias, y surge un grupo preocupado por el tema de España, denominado la generación o grupo del 98. Esta generación se incluye en el modernismo, que partiendo de un resentimiento contra su época, busca la expresión alejada de lo habitual. Hace renacer la angustia romántica que había desaparecido a causa del racionalismo, y se usa la poesía para rememorar los momentos felices. Es un movimiento iniciado por autores hispanoamericanos como José Martí o Rubén Darío. José Martí es quien da nombre al aeropuerto de La Habana y Rubén Darío es quien trae el modernismo a España. Integra tendencias desarrolladas en la segunda mitad del siglo XIX como el simbolismo. Analiza el mundo como un conjunto de símbolos misteriosos o el parnasianismo, que es una poesía despersonalizada, el arte por el arte, con poesía sometida a la métrica y que incorpora escenarios exóticos. Ambas tendencias desean crear un nuevo lenguaje. Algunos aspectos que propiciaron este espíritu modernista fueron el anticolonialismo. Aumenta el rechazo al creciente imperio de Estados Unidos. El sistema político burgués. La política de la Restauración española no aportó las soluciones esperadas, por lo que los intelectuales vieron necesaria la regeneración a través de la educación. El irracionalismo. El rechazo de la razón como medio para entender el mundo. Y la mercantilización de la cultura. El arte se convierte en un negocio más y aumenta el interés por las ventas. Se pueden establecer dos etapas en el modernismo hispánico. La primera etapa se inicia y acaba con obras de Rubén Darío, y empezará con Azul y termina con prosas profanas, y se caracteriza por una fuerte influencia del parnasianismo. El modernismo no llegará a España hasta el viaje de Rubén Darío a nuestro país en 1892. La segunda etapa está más marcada por el simbolismo, con poemas centrados en lo íntimo y la exploración del alma. Los poetas más destacados son Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado. En cuanto a los temas y el estilo de la poesía modernista, podemos decir que los poetas modernistas proponen temas alejados de lo cotidiano como rechazo a la realidad vulgar. Introducen escenarios ideales, considerados paraísos por su lejanía en el tiempo o en el espacio. Introducen personajes mitológicos y religiosos. Vuelven a los temas místicos que exaltan lo irracional. Y la sensualidad y el erotismo se usan para crear belleza. A menudo aparece la mujer fatal, como por ejemplo con la figura de Cleopatra. Rubén Darío es una de las figuras clave del modernismo literario. En su primer viaje en 1892 a España, entabló amistad con un grupo de jóvenes y en el segundo viaje en 1898 fue recibido con un ídolo que le dio un aire totalmente nuevo a la poesía en castellano. Sus obras más importantes son epístolas y poemas, con un tono romántico y una métrica clásica con influencia de Víctor Hugo y Gustavo Adolfo Bécquer. Prosa profana, con una musicalidad y variedad métrica, es exótica y preciosista, representa la plenitud del modernismo formal. Cantos de vida y esperanza, con una poesía más íntima y angustiada. Azul, con una variedad de rimas y metros, son sensuales y elegantes, considerada el paradigma de la estética modernista, y tiene al color azul, que se consideraba el símbolo del arte en el fin del siglo y que da nombre a la obra, presente reiteradamente en los poemas del libro. La obra consta de 3 partes: los cuentos en prosa, la temporada en Chile y finalmente el año lírico. El grupo del 98. Son Unamuno, Azorín, Baroja, Maeztu, además de Valle Inclán y Machado, es decir, 6, repito, Unamuno, Azorín, Baroja, Maeztu, Valle Inclán y Machado. En la primera etapa
Son luchadores y revolucionarios, pero en la segunda etapa son más idealistas y conservadores. Los consideramos una generación porque la diferencia de edad no es superior a 15 años. Tienen una formación intelectual similar. Son antiburgueses, autodidactas y críticos con la educación. Existe un líder, Nietzsche, Schopenhauer y Unamuno. Hay relaciones personajes, es decir, visitan la tumba de Larra, homenajean a Baroja, se levantan contra Echegaray. Hay un acontecimiento generacional, que es el desastre del 98, y tienen rasgos comunes temáticos y estilísticos. Todos son escépticos y pesimistas. Tiene mucha importancia el tema religioso. Admiran a Larra, a Quevedo y a Cervantes. Hay una sobriedad y concisión, no les preocupa el antirretoricismo. Hay subjetivismo, especialmente en los paisajes. Y se producen innovaciones en el invento. Como hemos dicho, uno de los autores más importantes es Antonio Machado. Sus obras más importantes son Soledades, Galerías y otros poemas, en 1907, que pertenece al modernismo simbolista. Los temas de este periodo modernista son el paso del tiempo, la melancolía, Dios y la muerte. Hay símbolos. La otra obra es Campos de Castilla, de 1912. Habla de Castilla y realiza descripciones paisajísticas subjetivas. Tiene una actitud crítica y en versiones posteriores aparecerá también Leonor. La presencia de esta se funde con reflexiones sobre España. Los temas de Antonio Machado son el tiempo, usa símbolos como la fuente, el reloj, el agua, el camino. La poesía es palabra esencial en el tiempo. Los paisajes de Castilla. Refleja las tradiciones, la situación de España y su futuro. El sueño. Son un terreno donde hallar profundas verdades. El amor. La muerte de Leonor provocó una rápida evolución del sentimiento del amor en él. Y finalmente Dios. Sufre una crisis de fe y medita sobre la existencia y la noción de Dios. El otro gran poeta fue Juan Ramón Jiménez, que desarrolló una obra poética personal que le valió el Nobel de Literatura. En Eternidades, una de sus obras, clasifica su obra en poesía pura, etapa modernista, etapa de progresiva simplificación y poesía desnuda. Posteriormente, habla de tres etapas. La etapa sensitiva, que comienza bajo la influencia del modernismo y va evolucionando. Primero, con la influencia de Becker y simbolistas franceses. Escribe arias tristes, jardines lejanos o elegías. Después, con temas modernistas, con sello personal de la depuración. Escribe La soledad sonora, poemas mágicos y dolientes, sonetos espirituales y Platero y yo. Después tenemos una etapa intelectual, conceptual y compleja, a la minoría siempre. Escribe también Diario de un poeta recién casado, Eternidades y Piedra y cielo. Son simbolistas, con deseo de renombrar las cosas para llegar a su pureza. Y finalmente la etapa suficiente, con Animal de fondo y Dios deseado y deseante. Está obsesionado por la vida poética y la eternidad. Se vuelve poesía. La poesía es para él belleza, el camino del conocimiento de uno mismo y una vía de elevación espiritual. Llegamos, por tanto, a las vanguardias. Se dan en toda Europa y son filosofías que rechazan la existencia de Dios. La crisis espiritual origina movimientos rupturistas con lo anterior. Lo absurdo, lo sensual, lo prohibido, lo maldito, todo da lugar a las vanguardias. Tiene un gran afán de originalidad y por eso encontramos la ruptura con lo anterior, manifiestos con los preceptos artísticos, incitación al escándalo y un gran sentido lúdico. Una de esas vanguardias es el futurismo, que tiene pasión por la velocidad y el progreso, y el poeta tiene libertad total en cuanto a puntuación, a orden, en sintaxis. Tienen rasgos de este estilo Alberti o Salinas. Sobre el expresionismo podemos decir que tiene un carácter crítico y una denuncia social. Valoran la imaginación y el sueño. Y tiene rasgos de este Valle Inclán. Del cubismo decimos que parte de Picasso, es decir, se inicia con él y elimina lo anecdótico, la puntuación y es una sucesión de anotaciones sin cronología. Llegamos al dadaísmo. Desea destruir todo y empezar de cero. Provoca y busca el escándalo. Hay sentido del humor. Una burla sarcástica que trata de destruir
el sistema de valores imperante. En cuanto al surrealismo, se adentra en el subconsciente y en los sueños influidos por Freud, que se escribe Freud. Proponen la escritura automática para criticar al alienante mundo contemporáneo. Usan el versículo y enumeraciones caóticas. En este destacan Alberti, Lorca, Cernuda y Alexandre. En España se preocupan por la disposición gráfica del poema, imágenes aisladas, léxico e imágenes del cine, deporte, y aquí destaca el creacionismo con Huidobro y Gerardo Diego. Crean un lenguaje nuevo con metáforas, juegos fónicos y eliminación de los accesorios. Finalmente tenemos el ultraísmo con Gómez de la Serna. Aquí importa la metáfora y suprimen la anécdota, defienden un arte deshumanizado. Y con esto damos fin a esta pregunta.